qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Hola, sean bienvenidos todos a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana y desde Moscú mi amigo Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores y como siempre digo, aquí desde la capital rusa estamos para analizar todos los temas de la agenda mundial desde una perspectiva de cómo se ven desde Moscú y desde Rusia en general. Con interés, de Moscú a La Habana, analizando la dinámica entre continentes. Comenzamos entonces con nuestro primer tema del día. Por supuesto, no puede ser otro que la escalada de tensiones entre Israel e Irán, que ha escalado, valga la redundancia, bastante durante estas semanas, luego de este ataque de Israel sobre el territorio iraní, que por supuesto ha llevado un contraataque, una respuesta de la nación persa en un territorio donde ya de por sí existen tensiones que siempre están latentes y lo cual ha levantado las alarmas en todo el mundo. Muchísimos países se han manifestado en contra de este ataque israelí por el peligro que significa un enfrentamiento, una guerra a gran escala en este territorio, donde además está también el peligro, ¿no?, del uso de armas nucleares y otro tipo de armamentos que por supuesto no llevaría a la humanidad a una situación bastante complicada. Entonces yo quisiera, Joel, que comenzaras hablándome cómo se ha visto este tema desde Moscú. Ayer mismo estábamos viendo durante esta semana unas declaraciones del presidente Vladimir Putin muy fuertes sobre este tema, alertando precisamente el peligro que significa para el mundo una escalada de tensiones entre ambas naciones, entre Israel e Irán. Entonces, bueno, que me comentes un poco por allá cómo se ha visto el tema. Bueno, acá para Rusia este tema la verdad que ha sido una sorpresa total. Yo creo que ni la cúpula política de Moscú ni la población en general no se esperaban algo similar. Aunque ahora, viendo en retrospectiva todo lo que había pasado con anterioridad y viendo todo el proceso en dinámica, es verdad que esta situación al menos era palpable. O sea, se esperaba que al menos algo así pudiera pasar. Porque hemos visto cómo Israel uno a uno ha atacado, ¿no?, territorios de diferentes zonas aledañas del propio país. Lo hizo primero en Gaza, la ocupación de Cisjordania, que todavía hoy sigue en pie. Después atacó el sur del Líbano, propició el cambio del régimen en Siria y ahora estamos viendo que o sea, en toda esa línea de ataques, yo creo que el ataque a Irán vendría siendo como el acto final, ¿no?, de toda esta campaña que Israel ha lanzado hace ya casi 2 años. Así que viendo en retrospectiva, uno podría esperarse algo así, pero la verdad, como repito, aquí para Rusia eso fue una sorpresa total. A mí me gustaría aclararle a nuestros espectadores que para Rusia, tanto Israel como Irán son 2 países que son igualmente distantes, ¿no? O sea, Rusia en este conflicto no se posiciona ni del uno ni del otro bando, aunque es cierto que, por ejemplo, Irán es miembro del grupo ampliado de los BRICS, ¿no? Y con Irán hay una estrecha colaboración, diría yo, un poco algo así como una cooperación estratégica, ¿no? Y también hay muchos proyectos económicos de gran envergadura que quizás lo vamos a hablar un poco más tarde. Mientras que con Israel también se mantiene en estrecha colaboración económica, y no solo económica, humanitaria, porque hay que decir que al menos 1/3 de la población actual de Israel son judíos que en su tiempo migraron del espacio exsoviético. O sea, en Israel se habla muchísimo el idioma ruso, porque son gente que vinieron de la antigua Unión Soviética y migraron para Israel. Y se mantienen esos lazos humanitarios, porque ya sabes, ¿no?, cuando hay una gran migración de esta envergadura, siempre se mantienen los lazos humanitarios de primos, hermanos, tíos, y entonces hay muchas figuras, incluso artistas, que viven en Israel. Entonces a los rusos eso nos impacta bastante. Que no significa que el Estado apoye, ¿no?, a lo que hace el gobierno israelí. En este aspecto vemos todo lo contrario. Siempre el Kremlin ha llamado a mantener las calmas y ha criticado el ataque israelí porque, a ver, no hay que ser jurista de profesión para entender que ataques de esta envergadura así
violan todo sentido común y violan todo aquel, tomo entre comillas especialmente, derecho internacional que tanto defiende Estados Unidos y Europa. ¿Y cuál es la reacción? Pues lo que vemos es ninguna reacción. O sea que todo este ataque y toda esta situación y la reacción casi nula de Occidente a todo esto evidencia una vez más que el mal llamado derecho internacional es solamente lo cumplen cuando a Estados Unidos y Europa le conviene que se cumpla. Cuando no, pues hacen ojos ciegos y ya está. Y lamentablemente una vez más demuestra que en este mundo, después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída de aquel sistema bipolar, por decirlo de alguna manera, en el que sí existían algunas reglas de comportamiento porque sabían, tanto una como la otra parte sabían que si no se cumplen, pues llegaremos al exterminio. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se consideró el hegemón, el policía global, y que no va a cumplir ninguna norma internacional, que tiene el derecho a hacer lo que quiera. Y es lo que estamos viendo, que bueno, que lo hace parcialmente Israel hoy en día, pero todos entendemos que Israel es como un proxy de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Acá se habla mucho de que Israel es el estado número 51 de Estados Unidos. Y hablando de estos lazos humanitarios, por ejemplo, pocos saben también, pocos conocen que en Israel radica la mayor diáspora estadounidense del mundo. O sea, donde más estadounidenses viven en el mundo, después de Estados Unidos, es en Israel. Sí, precisamente hemos visto con el debate, ¿no?, que se genera a raíz de la reacción que tiene el presidente Donald Trump, diciendo primero, o sea, su administración, específicamente el secretario de Estado Marco Rubio, diciendo nosotros no conocíamos sobre ese ataque, que ha sido sorpresa, pero bueno, evidentemente sí conocían que algo se estaba moviendo en la región, y el propio Trump lo deja saber, ¿no?, en sus manifestaciones en su red social. Incluso ha llegado a lanzar como una especie de advertencia diciendo que saben dónde está el ayatollah y que ellos no han actuado con respecto a eso porque en este no es el momento, no es el interés ahora. Pero bueno, fue como una especie de amenaza. Incluso el propio ayatollah ya respondió diciendo eso es un ridículo lo que está diciendo el presidente Donald Trump. O sea, hay una especie ahí de tira y encoge desde la presidencia de Donald Trump con respecto a este tema, y evidentemente tiene que ver con todo ese respaldo que siempre históricamente Estados Unidos ha mantenido, ¿no?, a las distintas incursiones o manifestaciones de Israel en la región, y esa fuerte, que tú decías, esa fuerte interrelación que existe entre ambos países. Entonces, bueno, sobre este tema quizás me quieras apuntar algún otro elemento. Yo quisiera que todos nosotros tengamos un poco de precaución a la hora de tomarnos en serio lo que dice Marco Rubio o lo que dice Trump, porque hemos visto que toda esta campaña militar viene acompañada de toda una campaña mediática con el objetivo de confundir a la opinión pública global, encontrar razones para poder defender de alguna manera a Israel. Entonces, yo he visto muchos informes de la prensa occidental diciendo que bueno, que sí, que Estados Unidos no sabía de este ataque, que Trump no sabía nada, pero he visto también otros informes, o la retórica al menos indica eso, que dicen que sí lo sabían y que estaban al tanto y que todo es un plan organizado. Incluso he visto informes que indican que Estados Unidos estaba en plena negociación con Irán justamente para distraer la atención de Teherán de que un ataque de esta envergadura podría ocurrir, porque si dicen, bueno, si estamos en negociación con Estados Unidos, nadie se va a meter con un conflicto en este proceso en el que vamos a acordar, ¿no?, un nuevo acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Pero vemos que precisamente justamente pasó lo que pasó, que Israel se metió justamente en medio del proceso de negociación entre Washington y Teherán, y esto puede indicar muchas cosas. Por una parte, puede indicar que Netanyahu hace lo que quiere sin vistas a Estados Unidos porque sabe que lo va a defender y se va a posicionar de su parte en cualquier caso. O por otra parte podemos pensar que todo era un complot, era un plan. O sea, el policía bueno y el policía malo, ¿no? Entonces ellos juegan de un solo bando, uno parece ser bueno, el otro parece ser malo, pero al final juegan de un solo bando. Y es como un plan todo lo que tienen hecho entre Israel y Estados Unidos. Y también me gustaría anotar que, como ya hemos notado aquí en este podcast varias veces, Estados Unidos hoy en día es un país bastante dividido internamente. Y como dice la Biblia, ¿no?, valga la redundancia que estamos hablando de Israel y de cosas bíblicas, que dice que una casa dividida por dentro se caerá, ¿no? Vemos que Estados Unidos, está bastante dividido internamente en lo que es el Partido Republicano, Conservador y los demócratas. Entonces, una situación así similar como la que sucede ahora durante la administración Biden era prácticamente imposible que sucediera. Porque desde Obama, desde Biden,
de la época de Obama, ¿no? Vemos que habían tensiones, incluso personales, entre Netanyahu y Obama. Biden, aunque apoyaba a Israel como Estado, pero tampoco era que fuera muy amiguito de Netanyahu o de lo que hacía en Gaza, ¿no? Entonces, yo creo que Netanyahu lo que está haciendo ahora es aprovechando el momento en el que Trump está en la Casa Blanca, y sabemos que Trump personalmente tiene estrechos lazos con Israel y el lobby, y él defiende mucho el lobby pro-israelí en Estados Unidos. Entonces siempre habría que ver quién controla a quién, porque puede ser, como lo dice en aquella película, que sea la cola la que controle al perro y no el perro a la cola. Entonces, o sea, resumiendo lo que viene todo esto, yo creo que todavía es muy temprano decir quién controla a quién sigue los mandos de quién. Muy fácilmente Trump podría estar atrapado ahora en una encrucijada en el que la puso Netanyahu, que ahora tiene que decidir o seguir Israel y involucrarse en ese conflicto, o seguir con su plan inicial, ¿no?, de paz. Y como aquí también se ha dicho muchas veces, y en Estados Unidos es un rumor bastante serio, que Trump quería ser el presidente que no iniciara ninguna guerra, que no metiera el país en ninguna guerra. Él quería el Nobel de la Paz, pero bueno, ahora si se involucra en este conflicto con Irán, va a ser peor que con Irak o con Afganistán, porque Irán es un país de 90 millones de personas y bien armado y con un pueblo bastante unido y una economía bastante fuerte. Eso no va a ser tan fácil. Así es, sí, precisamente yo te iba a abundar eso, ¿no? En la situación que se ha colocado Donald Trump con respecto a sus pronunciamientos o a las intenciones que se venían manifestando de no iniciar ninguna nueva guerra, al contrario, de contribuir de alguna manera al cierre pacífico de estos conflictos que están latentes. Lo vemos, por ejemplo, con sus intenciones, ¿no?, de apoyo a estas negociaciones también con Rusia y Ucrania, y otros conflictos que están latentes. Y ahora lo ha colocado en una muy difícil situación, o sea, decidir involucrarse o no con esos acuerdos que existen entre Estados Unidos e Israel, de apoyar a Israel. Entonces es bastante complejo lo que viene en las siguientes semanas. Habrá que ver cómo se desenvuelve este conflicto, que ya, como te comentaba desde el inicio, está teniendo, pero además tendría consecuencias muy graves para la región y para el mundo en general. Bueno, entonces, que hemos visto, como te había comentado, hemos visto algunas reacciones de distintos países, ¿no? En sentido general, llamando, ¿no?, a una calma, a una negociación por la vía pacífica, no escalar las tensiones, etcétera. Pero yo quisiera que me comentaras específicamente China y Rusia, ¿qué consecuencias pudiera traer este conflicto para China y Rusia? Bueno, en la prensa occidental he visto algunos titulares que indican que a Rusia este conflicto le conviene, porque esto subrayo especialmente, ¿no?, en la prensa occidental, y ahora después digo la verdad. Porque dicen que, bueno, primero distrae la atención del conflicto ucraniano, distraen la atención de la pública internacional, y segundo porque, bueno, los precios del petróleo han subido y sabemos que Rusia es un país exportador de petróleo y entonces eso le conviene al presupuesto ruso. Y si bien a la corta eso podría ser cierto, y a la corta digo 1 o 2 semanas, a la larga eso es un gran problema para Rusia en realidad, porque Irán, además de ser un socio de Rusia en los BRICS, dentro de los BRICS, también es un socio estratégico a la hora de implementar un proyecto en el que Rusia está metido bastante profundo, que se llama el corredor comercial norte-sur, que es ese corredor que une el norte de Europa a través del Caspio, baja por Irán y llega al mar Índico. Entonces Rusia tenía muchas expectativas en ese proyecto, porque le da una salida a Rusia a comercial con lo que es los países árabes del Golfo, con la India, un poco más allá la costa africana, ¿no? Entonces con ese sur global, por decirlo de alguna manera, esa parte del sur global que Rusia está interesada en comerciar más, porque Rusia está estando en el norte del continente, por un lado tiene Europa y por la otra China, pero no tiene salida directa al Océano Índico. Entonces Rusia había puesto mucho empeño en desarrollar ese proyecto, y ahora con este conflicto no queda claro si se va a poder se va a llegar a final, ¿no?, a este proyecto. Y a China diría yo que tampoco le conviene mucho, porque Irán, estando en el centro del continente asiático, que si nos vemos en el mapa una vez más, vemos que Irán justamente está entre lo que es Oriente Próximo, ¿no?, lo que es Turquía, los países árabes, Irak, eso, y lo que es el Oriente Lejano, ¿no?, como se dice desde una perspectiva europea, lo que es China, Vietnam, Mongolia, todos esos países. Entonces, para unir esas dos partes hace falta pasar por Irán, sí o sí, o por Rusia.
Entonces, para China, también esa salida a través de Irán para Oriente Próximo era un proyecto bastante grande que se enmarcaba en su proyecto de la Gran Ruta de la Seda, ¿no? La nueva Ruta de la Seda. Y incluso hemos visto como en abril abrieron un ferrocarril que unía a China e Irán precisamente a través de los países de Asia Central. Ese proyecto venía desarrollándose, y ahora Israel, con este conflicto en Irán, con la estabilidad que ahora va a provocar en Irán, porque según dicen desde Israel, la intención es derribar el gobierno iraní. Y como todos sabemos, ya hemos visto en Irak qué ha pasado, en Afganistán y en Libia, o en Siria, que cuando derriban el gobierno actual, guste o no, lo que viene después es una guerra civil, porque entonces todos empiezan a pelearse entre sí por a ver quién va a obtener poder. Y Irán, como ya dije, es un país de 90 millones de personas, y ahí no viven solamente persas, ahí viven kurdos, viven azerbaiyanos. Pocos conocen también que en Irán viven más azerbaiyanos que en Azerbaiyán, dentro del territorio iraní. Y son regiones, son nacionalidades que seguro van a querer independizarse, o unos van a reconocer el nuevo gobierno, otros no. Es más o menos lo que pasa en Ucrania hoy día, que después del golpe de Estado del 2014, algunas regiones reconocieron el nuevo gobierno, otras no. Empezó la guerra civil en la que ahora también Rusia está metida. Entonces, toda esa inestabilidad en Irán va a ser, como ya lo dije, va a ser peor que en Irak y en Afganistán juntos. Y a eso nada le conviene a China, porque China tenía mucha expectativa en salir a los mercados de Oriente Medio a través de Irán. Y entonces yo creo que a la larga eso implica mucho daño, ¿no? Para Rusia y China, que a su vez se transforma en que a Estados Unidos le conviene eso. En el trasfondo, a Estados Unidos le conviene todo este conflicto, porque tiene implicaciones económicas para sus principales adversarios, y entonces todo el capital mundial, ¿a dónde irá? Bueno, irá a Estados Unidos. No es un secreto que la política estadounidense es para impulsar su propia economía, ¿no? Es crear conflictos calientes en todo el mundo, para que entonces todos esos capitales vayan a una bahía segura, ¿no? Como vendría siendo Estados Unidos. Entonces, bueno, cerramos acá nuestro primer tema, hagamos una pausa y continuamos en nuestro podcast de Moscú a La Habana. De Moscú a La Habana. Conoce ambas perspectivas de los acontecimientos globales. Durante esta semana hemos visto el Foro Económico de San Petersburgo, un gran evento económico en Rusia, el cual evidencia claramente que no existe ese total aislamiento como se cansan de repetir en la prensa occidental de Rusia, ¿no? Hay miles de invitados de muchísimos países, y yo quisiera que tú me comentaras cuál es la trascendencia de este foro y qué ha sucedido en estos días allá en San Petersburgo. Bueno, quisiera empezar para que nuestros espectadores también tengan una idea general, ¿no? El Foro Económico de San Petersburgo, él es el mayor foro económico de Rusia. Y como sabemos, Rusia es una de las 5 mayores economías del mundo, o sea, no es cualquier cosa. Y es miembro pleno de los BRICS. Entonces, Rusia, resumiendo todo esto, vendría siendo un polo en el que acumulan o se concentran muchos intereses, tanto de Asia como de África como de América Latina. Y Rusia tiene mucho que ofrecer al mundo, y el mundo viene acá a ver qué puede ofrecer Rusia al mundo, sobre todo ahora en este contexto en el que Occidente, buscando aislar a Rusia, lo que resultó es que se autoaisló de Rusia en realidad. O sea, Occidente está perdiendo más de las sanciones que impusieron ellos mismos que la propia Rusia, porque Rusia fácilmente ha encontrado mercados en Asia, en África, en América Latina, mientras que Europa, lamentablemente para los europeos comunes, no tienen otra alternativa que, por ejemplo, comprarle los recursos energéticos rusos, que lo siguen haciendo, por muchas sanciones que pongan, lo siguen haciendo a través de terceros, y lo compran más caro todavía. Entonces, aquí viene toda esta introducción a que este foro ha demostrado que Rusia está abriéndose al mundo, a lo que llamamos el sur global en general, ¿no? La mayoría del mundo, y está ofreciendo al mundo todo lo que puede ofrecer Rusia como país, que son recursos energéticos, pero no solamente recursos energéticos. También Rusia está a la punta en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las tecnologías cibernéticas, seguridad cibernética, y vemos que eso causa mucho interés en el mundo, porque el mundo está ansioso de buscar una alternativa a todos esos productos monopolistas que vienen de Occidente, ¿no? Y de Estados Unidos. Pueden encontrarlo en China, pero Rusia, siendo parte de la cultura europea general, ¿no? Es mucho más cercana para el resto del mundo. Y eso lo demuestra la cantidad de personas que vinieron a asistir, porque vinieron 20.000 personas, 20.000 de 140 países. O sea, es una inmensa cantidad de países, tienen su representante en este foro,
incluido Estados Unidos, porque también han venido delegaciones de comerciales de Estados Unidos, aunque Estados Unidos no está presente de forma oficial, pero sí nadie le puede prohibir a un comerciante estadounidense venir al foro, y han venido. Y también vemos mucho interés de los negocios occidentales que se han ido por causa de las sanciones que sus países les han impuesto, ¿no? Sus gobiernos les han impuesto. Todavía hoy día tienen interés en regresar, y a este respecto me gustaría decir que en Rusia no van a poner trabas a que regrese los negocios occidentales, pero sí siempre con la condición, como lo dijo recientemente el secretario general del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, que vendría siendo, el Estado de la Unión es como una Unión Europea entre Rusia y Bielorrusia, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Para que se entienda. Y él dijo que están esperando a los negocios occidentales con las manos abiertas, pero con la condición de que tienen que invertir en la producción dentro del país. O sea, no es que tú solamente vengas y abras tu punto de venta acá y de esa forma extraigas el capital de Rusia, ¿no? Para sus respectivos países. No. Tienes que venir y abrir aquí en Rusia fábricas, crear puestos de trabajo, crear comercios, así, ¿no? Para que el dinero que ustedes produzcan se quede dentro del país. Y yo creo que es una condición bastante buena para el país, porque la intención al final de un país soberano no es que sus recursos se vayan a otros países, como está pasando mucho en el resto del mundo, ¿no? Sino que ese dinero, sino crear producción dentro de tu propio país. Es una inversión inteligente, una inversión que, o sea, el inversor que invierte en la producción nacional, y esa misma circulación de dinero se queda en el país, más allá de la ganancia que pueda tener el inversor como tal. Eso es una inversión inteligente, como he leído que se le denomina. Vamos entonces a también hablar sobre un dato interesante del Banco de Rusia, que dice que recientemente la participación del rublo en las liquidaciones de exportaciones rusas en abril de 2025 aumentó un 11,9% en comparación con este mismo periodo, pero del año 2024, alcanzando un récord de 52,3%. Yo quisiera que me contaras un poco sobre esta noticia, cómo se ha manifestado allá en Rusia, cómo se ha percibido. Bueno, da la idea, ¿no?, del fortalecimiento de la moneda rusa en medio de tantas tensiones, tantas sanciones. Pero bueno, que me comentes un poco al respecto. Esta noticia se enmarca en toda una política que tiene Rusia, que es pasar al comercio internacional en monedas nacionales, evitando el dólar y el euro. Hay que decir que antes de febrero del 2022, Rusia comerciaba gran parte de su comercio internacional tanto en dólares como en euros, pero después que Occidente decidió imponer las sanciones, Rusia pasó a comerciar en monedas nacionales con los países que está comerciando. Por ejemplo, si vendría siendo China, vendría siendo el yuan, ¿no? Y el rublo también, porque es la moneda nacional de Rusia. Y aunque al principio los economistas occidentales lo veían con escepticismo, diciendo, sí, claro, jaja, el rublo va a cambiar el dólar y el euro. Pues sí, ya vemos que el rublo está cambiando el dólar y el euro. Y como dice el dicho, ¿no? El que ríe de último ríe mejor. Ahora, más de la mitad del comercio internacional de Rusia se hace en rublo y no en dólares y en euros. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Pues el propio Occidente, porque hay que recordar, fue Estados Unidos y Europa la que congeló los activos rusos en Estados Unidos y en Europa y le prohibió hacer transferencias a través de los bancos europeos y estadounidenses en dólares y en euros. Entonces a Rusia no le quedó otra medida que, bueno, difícil, es un camino difícil, no fue nada fácil para Rusia. Primero se pasó mucho al comercio con criptomonedas, por ejemplo, pero después poco a poco estamos viendo que el mundo poco a poco se va acostumbrando a comerciar con Rusia en rublos y no ven ningún problema en eso. Y una decisión clave de esto fue la decisión de Putin de decir que todo el gas que Europa compra y que sigue hoy día, Europa sigue comprando gas ruso, pues tienen que comprarlo en rublo. Y obligó a toda Europa a comprar rublos, o sea, cambiar sus euros por rublos para poder comprarle gas a Rusia. Esto fue una de las primeras decisiones, ¿no?, que impulsó ese proceso y que ahora poco a poco estamos viendo que, bueno, está alcanzando ya magnitudes gigantescas. Y más ampliamente incluso yo diría que esto es parte de todo un proceso de desdolarización de la economía global, porque lamentablemente el dólar, estamos hablando a nivel global, ¿no?, de planetario, se ha convertido en una moneda un poco tóxica. Entonces ya, porque el resto del mundo ve y dice, bueno, Estados Unidos en cualquier momento puede congelarme todas mis cuentas que yo tengo en dólares, porque ellos controlan la moneda, y pueden prohibirme a mí a usar el dólar, porque no puedo hacer transferencia a través de bancos estadounidenses con el dólar.
Entonces el resto del mundo dice, bueno, como dice el dicho también, ¿no? Ten tus huevos en canastas diferentes. Dice, bueno, vamos a desdolarizar nuestro comercio, vamos a comerciar en yuanes. Ya vemos que China también está impulsando enormemente su yuan en el comercio internacional. Sí. Y entonces estamos viendo una multipolaridad no solamente política, sino económica. Estamos viendo que el mundo poco a poco se está deshaciendo del dólar y el euro para comerciar en monedas nacionales, y al final yo creo que eso le viene bien a toda la economía de cada país en particular, porque ellos protegen su propia economía, ¿no? Protegen su propio sistema monetario y dejan de ser dependientes de quién esté en la Casa Blanca hoy, con qué pieza hayas levantado, si está con buen ánimo o no, y en cualquier momento te cierre todo tu comercio. Sí, es esa pérdida de hegemonía que Estados Unidos reconoce que tiene, ¿no? Que ha perdido esa gran hegemonía no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Y precisamente por eso todas estas intenciones de alguna manera afectar ese desenvolvimiento o esa integración también que existe entre los países del sur global, con Rusia, China a la cabeza en este sentido. Yo quisiera también que me comentaras, porque vi en prensa unas declaraciones que hablan de los recursos, o sea, que muchos de los recursos que han permitido a Rusia o a la economía rusa seguir creciendo a un ritmo bastante alto durante estos 2 últimos años se están agotando. ¿Me pudieras comentar sobre esto? ¿Es así o...? Sí, bueno, es justamente la presidenta del Banco Central de Rusia, Nabiullina, la que anunció esta noticia, y justamente lo hace en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, ¿no? Que para eso se reúnen los principales economistas de Rusia y del mundo para discutir estos temas. Y lo que está advirtiendo ella es que si bien Rusia ha crecido en los últimos años a niveles acelerados, por encima de la media global, incluso bajo sanciones, Rusia ha sabido crecer por encima de la media global. A la larga, esta estrategia va a haber que cambiarla, y Rusia lleva años tratando de independizarse de lo que nosotros aquí llamamos la obsesión con los hidrocarburos, ¿no? Rusia exporta muchos gas, petróleo y en general hidrocarburos y recursos energéticos, y en eso ha venido creciendo bastante, como por ejemplo las monarquías del Golfo, ¿no? Como Arabia Saudita, Qatar y estos países que también hemos visto que se han desarrollado bastante. Pero ella advierte que a la larga esto no va a ser eterno, que esos recursos que hoy día Rusia acumula dentro del país, y me gustaría también anotar que últimamente, gracias, lo digo entre comillas, ¿no? Gracias a las sanciones, Rusia ha acumulado muchos recursos dentro del país, porque antes todo lo que se iba al exterior ahora se queda dentro de Rusia. Entonces, esos recursos que se están acumulando dentro del país hay que gastarlos de forma inteligente en fábricas, ¿no? En industrias que produzcan dentro de Rusia no solamente recursos energéticos, sino que también produzcan alguna mercancía o servicios que les sean de interés para el resto del mundo, para que en un futuro Rusia pueda salirse de esa dependencia de los recursos energéticos que tiene hoy, porque hoy día gran parte, al menos 1/3 del presupuesto ruso, se llena con la venta de recursos energéticos, pero eso no es eterno. Y entonces la Biblia está advirtiendo de que poco a poco hay que salirse de esa dependencia y hay que buscar otras alternativas. Y lo que yo vendría diciendo, que yo siempre lo digo, yo no soy ministro de Economía para proponerle esto a Putin, pero yo siempre así en conversaciones con mis amigos y eso digo, Rusia tiene, primero que todo, un vasto territorio, o sea, ya solamente con turismo, Rusia puede crecer, porque tiene desde bosques tropicales en el sur hasta el Ártico en el norte, y tiene un sinfín de bellezas naturales, ¿no? Para demostrarle al mundo. Entonces, entre el turismo, la industria pesada, porque Rusia tiene como legado de la Unión Soviética una fuerte industria pesada que se fue reduciendo estos años, sobre todo en los años 90, porque Occidente no quería que Rusia le hiciera competencia. Y cuando me refiero a industria pesada, me refiero a trenes, automóviles, autobuses, buques, aviones. Rusia produce todo esto, y eso es algo que puede ofrecerle al mundo, que por lo menos en Cuba sí conocen bastante sobre las nuevas tendencias de por ejemplo, automovilísticas, ¿no? de Rusia. Aunque no totalmente, pero por lo menos ven que en Rusia producen automóviles nuevos, y recientemente justamente en el foro el Lada presentó un nuevo automóvil, el Lada Azimuth, que parece sacado de una película del futuro, o sea, es un automóvil totalmente futurista. Entonces, pues eso, la industria pesada, ¿no? Y por tercero diría yo, Rusia también tiene una gran cultura, y eso es algo que no se, quizás no es palpable, ¿no? En sentido económico, pero lo que es la música, el ballet, la arquitectura, los pintores, ¿no? Rusos. Entonces es una fuerza
como se dice, ¿no? La fuerza blanda que tiene el mundo, que por ejemplo todos conocemos la cultura italiana, ¿no? La gran cultura italiana, todos conocemos la gran cultura francesa, se expande por el mundo, tienen exposiciones, hacen festivales. Pues Rusia tiene para hacer eso y mucho más también por todo el mundo. Entonces yo diría que estas son las principales 3 ramas que Rusia tiene para ofrecer al mundo, y de ahí sacar, llenar su presupuesto y, como dije al principio, ¿no? Un poco dejar la dependencia de sus recursos económicos, y por ahí es por donde viene la advertencia de Nabíulina. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a temas que están en la agenda. Como siempre hago, invito a nuestros seguidores a que nos dejen sus comentarios en la web para conocer los temas que son de interés para usted y que en otros momentos podemos tratar aquí en el programa. Un saludo. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.